11, versículo 5. Ese es el texto base que vamos a estar leyendo el día de hoy para sostener el mensaje que Dios quiere traer para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Libro de Romanos, dijimos capítulo 5, capítulo 11, versículo 5. Quise decir, Romanos 11, 5. Ok, ya hicimos la conexión por aquí ahora por Facebook, ya hicimos la conexión también por YouTube. Próximamente nosotros vamos a estar conectados también por Instagram. Vamos a utilizar todos los medios, todos los recursos que el Señor ponga a nuestra disposición para que el mensaje del Evangelio corra hasta el último rincón de la tierra, como tiene que ser. Amén. Entonces, le damos la bienvenida a todos los amigos, a todas las personas que nos están sintonizando, que se están conectando en vivo y en directo por el Facebook. Yo soy el pastor Héctor Villanueva, junto a mi esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva. Estamos al frente del Ministerio Internacional Vida Cristiana en La Palma, España, ubicado en la Comunidad Canaria, en la parte sur del Océano Atlántico. Nosotros con una asignación de parte del Señor estableciendo una iglesia del reino en estas partes de este continente, y podemos invitarte a que tú nos puedas seguir por estos medios, que tú puedas conectarte con nosotros por Zoom, puedas conectarte por Facebook, en YouTube, con la nomenclatura del Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Esa es la nomenclatura con la que tú nos puedes buscar, nos puedes seguir, te suscribes, le das like y compartes para que otros puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Queremos al mismo tiempo enviarle un cordial saludo a nuestros padres espirituales allá en Venezuela, al apóstol José Rafael Malpica, a su esposa, la pastora y profeta Elia de Malpica, al gobierno de la iglesia, a los líderes, a los hermanos y a los amigos. Llegue hasta cada uno de ustedes un cordial saludo y grandes bendiciones de nuestra parte. Asimismo, también saludamos a todas las personas que se han conectado con nosotros en vivo y en directo desde Holanda, Ámsterdam. Tenemos a nuestro hermano Adrián, a Daniela. Hemos tenido contacto desde Francia, hemos tenido contacto de Portugal, desde Bilbao, desde la isla de Tenerife, desde Santo Domingo. En este momento nos siguen desde Punta Cana, en Santo Domingo también, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Venezuela, desde Ecuador, desde Perú y desde Argentina, para la gloria del Señor. Amén. No vamos a descansar hasta que esta palabra corra hasta el último rincón de la tierra. Bien, estamos ubicados en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, que es donde vamos a sustentar el mensaje que tenemos para el día de hoy, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Repito, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Ese es el texto base que nosotros vamos a tomar la tarde de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título el remanente de los últimos tiempos. Para todos aquellos que les gusta llevar un registro, los que les gusta anotar, vamos a hablar acerca del tema que lleva por título el remanente de los últimos tiempos, fundamentado en el libro de Romanos, capítulo 11,
versículo 5. Amén. Gloria a Dios. En estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo en el mundo entero, caracterizados por enfermedades, por fenómenos naturales, por rumores de guerra y la inestabilidad de la economía del mundo, todas estas cosas que están ocurriendo en este momento nos indican claramente que nuestro Señor Jesucristo dentro de muy poco viene por su iglesia. Yo no sé si estamos hablando que Jesús puede venir a la vuelta de una semana, si puede venir a la vuelta de un mes, si puede venir a la vuelta de un año, pero lo que sí estoy completamente seguro es que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto, está muy cerca, porque todo lo que está ocurriendo así nos lo están indicando. ¿Cuántos creen esto? Amén. Gloria a Dios. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo nos está describiendo en este pasaje que así como Dios siempre se ha reservado un remanente del pueblo de Israel en medio de las crisis y en medio de las dificultades por las que le ha tocado atravesar, también Dios ha hecho lo mismo con su iglesia. Y por eso hemos tomado este texto donde el apóstol Pablo dice, así también, aún en este tiempo que estamos viviendo, Dios se ha guardado un remanente. Amén. Como el Señor siempre lo ha venido haciendo con el pueblo de Israel, también lo está haciendo con su iglesia. Mire, al final de los últimos tiempos, las Escrituras nos describen claramente que Dios se reservará un remanente que saldrá de su iglesia. Una iglesia cristiana, escúcheme bien, sin ánimo de ofender a nadie. Una iglesia cristiana que ha sido infiltrada y contaminada por el germen del pecado. Una iglesia donde muchos apostatarán de la fe en nuestro Señor Jesucristo después de haber conocido su misericordia y su favor. ¿Cuántos me dicen amén o ay, ay, ay? Amén o ay, ay, ay. Porque estamos hablando acerca de la iglesia de Jesucristo, donde muchos, después de haber conocido el favor y la misericordia de nuestro Señor, van a terminar apostatando, van a terminar despotricando del Evangelio, van a terminar mirando hacia atrás, soltando el arado para agradar más al mundo que lo que vivieron en los caminos del Señor. Podemos decir que la palabra remanente es sinónimo de el resto de, el residuo de, o algo que queda de un todo o de algo general. Eso es lo que significa la palabra remanente, lo cual quiere decir que esto es lo que siempre Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Dios siempre ha preservado un remanente o un residuo del pueblo de Israel para mantener en pie el proyecto que Él tiene con este pueblo. Y según lo que nosotros leemos en los relatos bíblicos y aún fuera de la Biblia, siempre Dios ha preservado, ha guardado un remanente. Aún fuera de la Biblia, nosotros podemos ver lo que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial con el exterminio judío en el año 1914, la persecución que se desató contra el pueblo de Israel, donde se dice que murieron más de 5 millones de judíos. Sin embargo, Dios siempre se reservó, se guardó, preservó un pequeño remanente, y con ese pequeño remanente
es que usted hoy día puede conocer al pueblo de Israel. 35 años después se convirtieron en una nación. En el año 1949, la Organización de las Naciones Unidas los reconoce como nación y hoy día son una potencia reconocida en el mundo entero. Producto de un remanente que Dios siempre se guarda o se reserva del pueblo de Israel. Esto quiere decir entonces que cuando hoy día nosotros hablamos del remanente de los últimos tiempos que estamos viviendo, escúchame bien, estamos hablando de la última generación de cristianos que un día aceptaron el reto de ser llamados por Dios y fueron obedientes. Se dejaron transformar por las pruebas de Dios y no se dejaron contaminar por las prácticas de este mundo. Es decir, que cuando hablamos de remanente estamos hablando de personas que un día fueron llamadas por el Señor, se plantaron firmes y le dijeron no más al adulterio, no más a la fornicación, no más a los vicios, no más a la idolatría, no más a la inmoralidad sexual y se dedicaron a vivir única y exclusivamente en este mundo para agradar a Dios. Como en efecto lo hacía la iglesia primitiva a los inicios de su fundación. Usted puede reforzar todo esto que yo le acabo de decir con lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Amén. Ahora escúcheme esto. La existencia de un remanente que Dios reserva al final de estos últimos tiempos nos demuestra el fracaso que tendrá la gran mayoría de personas que fueron llamadas por Dios para ser miembros del cuerpo de Jesucristo y no perseveraron, sino que se retiraron, volvieron otra vez al pasado atrás, y a esto era lo que se refería nuestro Señor Jesucristo cuando un día dijo en su palabra: muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos. Porque a Dios no lo pueden sorprender las cosas. Dios conoce el principio y el final de la película y Él sabe quiénes verdaderamente van a perseverar y van a mantenerse firmes hasta el final y quiénes no. Esto fue lo que dijo Jesús en Mateo 22:14, cuando dijo entonces que muchos iban a ser llamados, pero pocos iban a ser los escogidos. Entonces, el remanente, podemos decir que comenzó hace más de 2000 años. Me refiero al remanente de la iglesia. Comenzó hace más de 2000 años como una institución llamada iglesia. Pero como toda entidad viva, porque la iglesia es una entidad viva, está llamada a evolucionar y a transformarse. La iglesia está llamada a evolucionar, a crecer, a desarrollarse y a transformarse o a transicionar de iglesia a novia. Es decir, a la futura esposa de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, con quien nuestro Señor Jesucristo pasará el resto de la eternidad por siempre y para siempre. Amén. Entonces, esa es la naturaleza de la iglesia. Inicialmente nacimos como iglesia. Nuestro Señor Jesucristo vino, puso su vida a favor de todo el mundo y juntamente con ese gran acontecimiento nace la iglesia cuando se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. Pero en los inicios, al principio, la iglesia comenzó como una institución llamada la iglesia, la iglesia primitiva. Pero como todo ente vivo, pues tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que multiplicarse, y ella está llamada a transicionar, ella está llamada a evolucionar y convertirse de iglesia en novia.
Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, esto quiere decir que no todos los que son llamados por el Señor, no todos van a formar parte de la iglesia de Jesucristo de Nazaret o candidatos para formar parte de ese remanente que se convertirá en la novia, sino todos aquellos que durante ese llamado que Jesucristo de Nazaret les hizo, se dedicaron a transformar sus vidas y se negaron a sí mismos, haciendo morir los deseos de la carne, haciendo morir al viejo hombre y renunciando al pecado de este mundo para buscar agradar a Dios de esta manera. Por eso son muchos los llamados. El Señor llama a muchos, pero no todo el mundo está dispuesto a negarse a sí mismo. No todo el mundo está dispuesto a hacer morir el yo. No todo el mundo está dispuesto a hacer morir al viejo hombre. Y como no están dispuestos a morir a la vieja naturaleza, no se pueden transformar. No hay transformación, no hay cambio, no hay transición. Por lo consiguiente, ese no es un candidato para formar parte de ese remanente por el que va a venir nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 18. Miren lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 18 dice: escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, escuchen, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Ven? Un pasaje que nos habla del arrebatamiento de la iglesia. En teología, algunos también lo conocen como el traslado de la iglesia, o como usted quiera llamarlo, el rapto, el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Pero en este pasaje el apóstol Pablo nos habla de ese pequeño remanente cuando él dice los que habremos quedado, y después dice los que hayamos quedado. Cuando dice los que habremos quedado y los que hayamos quedado, está hablando de ese término que nos indica o habla de un remanente, que en el buen contexto de ese pasaje se refiere a ese pequeño grupo de personas, el cual reunirá el perfil de la novia que Jesucristo vendrá a buscar. Y digo pequeño porque el llamado que Dios le hace se lo hace al mundo entero. El mensaje del Evangelio es para el mundo entero. Y el Señor Jesús dijo que en la viña del Señor hay de todo. Y hay cientos y cientos de miles de creyentes en el mundo. Son muchos los que creemos en Cristo, pero no todos van a reunir ese requisito fundamental. No todos van a tener ese perfil que Jesucristo viene a buscar, porque Jesucristo no viene a buscar una iglesia. Jesucristo viene a buscar una novia. ¿Me entendió? Jesucristo vendrá a buscar a su novia. Amén. Esto según lo que leemos en Apocalipsis 19, del 7 al 8. Ahora, este remanente son los que
representan, ¿verdad?, a ese selecto grupo de cristianos que serán elegidos para irse con Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, donde unos, dice la palabra, serán tomados, mientras otros quedarán aquí en la tierra y pasarán por la gran tribulación. Esto es lo que dice Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41. Mire cómo dice. Mateo 24, 40, 41. Dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Ya usted ve? Esto nos habla del arrebatamiento. Esto nos habla de una selección. Esto nos habla de un remanente, de un residuo que entre un número en general fueron los que reunieron el requisito, el perfil para ser tomado entre cientos de miles de personas en el mundo. Amén. Entonces, el panorama de estos últimos tiempos nos está diciendo que al final, en estos días, habrán pestes, habrán guerras, habrán rumores de guerras, habrán colapsos en la economía del mundo. Nos dice que habrá un nuevo orden mundial donde existirá un solo presidente para todo el mundo. Existirá una sola moneda económica para todo el mundo. Existirá una sola religión para todo el mundo y existirá un solo idioma para todo el mundo. Cuando nosotros veamos que todo esto comienza a cobrar forma de esta manera, entonces Jesucristo vendrá por un remanente que no se dejó doblegar ni amedrentar por los poderes engañosos del diablo, sino que demostraron tener autoridad, tener valentía, atrevimiento y audacia, creyendo más en la palabra de Dios que en lo que dicen las cosas del mundo. Amén. Porque déjeme decirle que Dios se compromete durante todo este periodo de tiempo, escúchame bien, a resguardar y a defender a todos aquellos que se desvincularon del pecado y fueron obedientes a la palabra de Dios para vivir el final de estos últimos tiempos, tomando la autoridad de Jesucristo para someter y desplazar las obras del diablo, quien ya fue vencido y está debajo de nuestros pies. De tal manera que tú tienes que decidir cómo quieres pasar estos últimos tiempos aquí en la tierra, siendo la alfombra del diablo o estando por encima del diablo, destruyendo las obras del reino de las tinieblas. Porque esto es lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Mire, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 dice, versículo 7, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya usted ve, aquí se está refiriendo al anticristo. ¿Quién lo detiene? ¿Quién es el que detiene al anticristo? ¿Quién es el que detiene el avance del reino de las tinieblas aquí en la tierra? Tú y yo como iglesia. Tú y yo como representantes del reino de los cielos. Tú y yo como embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Con la autoridad que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario hace más de 2000 años,
para nosotros someterlo, para nosotros desplazarlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, esto quiere decir que en estos últimos tiempos nosotros vamos a escuchar de pestes, de guerras, rumores de guerras, fenómenos naturales, desestabilidad en la economía del mundo. Vamos a ver situaciones como estas, situaciones difíciles, pero por encima de todas esas circunstancias hay una gran verdad absoluta, que es que tú y yo estamos en la palma de la mano del que creó los cielos y la tierra. Y tú y yo tenemos que determinar cómo vamos a pasar estos últimos tiempos. Si nos vamos a montar encima de la ola o nos vamos a dejar revolcar y arrastrar por debajo de la ola. Porque todas estas cosas van a ocurrir. La palabra dice que sí, van a ocurrir. Nosotros no la estamos negando. Pero una cosa es que ocurran y otra cosa es que me envuelvan. Otra cosa es que yo me diluya en todas estas cosas. Si ya mi Señor, hace más de 2000 años, mi Señor Jesucristo me lo dijo y lo dejó escrito, entonces yo tengo que asumir su autoridad. Y en el nombre de Jesús, yo tengo que caminar sobre las aguas. Yo no tengo que sentir miedo, no tengo que sentir pánico, no tengo que sentir incertidumbre, ni angustia, ni desesperación. ¿Por qué? Porque yo sé que sé que el que creó los cielos y la tierra está conmigo, que más grande y poderoso es quien está conmigo, quien es que está en contra de mí. Entonces, no estamos negando las circunstancias que van a ocurrir. Van a ocurrir todas esas cosas, pero tú y yo, como hijos de Dios, como parte de ese remanente que somos, tenemos la autoridad en Cristo Jesús para decidir cómo vamos a vivir estos últimos tiempos. Como los surfistas, que cuando ven una ola, ellos no huyen en sentido contrario donde viene la ola. No, ellos se montan encima de la ola y surfean encima de la ola. El que no conoce de este deporte, cuando viene la ola, se deja arrastrar y revolcar por la ola. Entonces nosotros, los hijos de Dios, el remanente de estos últimos tiempos, tenemos que surfear toda esta crisis que vienen para el mundo. Tenemos que montarnos, posicionarnos encima de la ola, encima del problema económico, encima de las pestes, encima de la hambruna, encima de la tempestad, porque más grande y poderoso es el que está con nosotros que quien está en contra de nosotros. Amén. Yo te profetizo que en el nombre de Jesús de Nazaret no escaseará la harina en tu hogar, ni menguará el aceite. Yo profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios no te dejará ni te desamparará. Yo te profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que podrán levantarse contra ti, pero huirán de delante de ti sin que nadie los persiga. Porque dice la palabra que el enemigo se levantará como río contra nosotros, pero Dios levantará banderas y huirá de delante de nosotros. Que por un camino se levantará tu enemigo y por 7 caminos huirá de delante de ti. ¿Bien? Que a tu diestra podrán caer 1000 y a tu siniestra podrán caer 10.000, pero a ti nada malo te tocará. No te tocará la peste, no te tocará la crisis financiera, no te tocará la desgracia, no te tocará la hambruna, porque mi Dios te suplirá todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a las riquezas del mundo, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Interamericano de Desarrollo, sino conforme a las riquezas del reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, nosotros, el remanente del Señor, tenemos de nuestro lado
al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios de lo imposible, aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y dijo, no habrá justo desamparado, ni de mi descendencia quien mendigue pan. Porque yo estaré con ellos. Entonces, cuando tú tienes todas estas herramientas de tu lado, tú no te dejas acorralar por el miedo. Tú no te dejas acorralar por las circunstancias, por las adversidades. Quienes tienen que preocuparse son los que están de parte del reino de las tinieblas. Es Satanás y sus demonios. Porque ya lo leímos en 2 de Tesalonicenses 2:7, que tú y yo tenemos la autoridad para contener, para detener, para paralizar el avance del diablo aquí en la tierra. Quien detiene el avance del diablo aquí en la tierra eres tú y yo, como el remanente de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y también se tienen que preocupar aquellos que lamentablemente hayan subestimado el llamado que Dios le hizo. El llamado que el Señor les hizo a caminar en santidad. El llamado que el Señor les hizo a negarse a sí mismo. Ellos sí tienen que preocuparse. ¿Ven? Porque cuando suenen las trompetas, que ya están sonando las trompetas, entonces esos son los que se van a quedar. Amén. Entonces, despreocúpese que cuando suenen las trompetas, tú eres un remanente. Tú te vas a ir con Cristo al cielo. Tú no te vas a quedar aquí para la gran tribulación. Amén. Un periodo terrible del cual pudiéramos hablar más adelante. La naturaleza de la gran tribulación. Pero te adelanto algo. Es imposible que la novia de Jesucristo de Nazaret atraviese por la gran tribulación. Imposible. Porque la novia de Jesucristo en la iglesia, las escrituras la describen como el cuerpo de Jesucristo, del cual Cristo es la cabeza. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde esté Cristo está la iglesia y donde está la iglesia está Cristo. Entonces sería imposible que la iglesia pasara a la gran tribulación 7 años en el cual el diablo va a tomar el control del mundo y va a someter y va a dirigir al mundo entero. Entonces sería imposible que el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza, estaría en ese periodo de la gran tribulación bajo el yugo del diablo. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino hace más de 2000 años y lo derrotó y lo venció. Y sería imposible que ahora el diablo venga a someter a Jesucristo de Nazaret. ¿Me entendió esa parte? Entonces, por eso es imposible que la iglesia pase hacia la gran tribulación. No, la iglesia o el remanente de Cristo se va a quedar, son aquellos que simpatizaron con la iglesia, aquellos que un día estuvieron dentro de la iglesia, pero no se negaron a sí mismos, se negaron a morir al yo, se negaron a hacer morir al viejo hombre y siguieron siendo mentirosos, chismosos, tracaleros, adúlteros, fornicarios, orgullosos, egocentristas. Y para ustedes contar, esos son los que se van a quedar en la gran tribulación. Amén. Entonces, ya para ir concluyendo, vamos a hablar acerca de algunas características del remanente de los últimos tiempos. Para despejar la duda, entonces, ¿quién es ese remanente? Nosotros vamos a hablar de algunas características del remanente de esos últimos tiempos. Número 1, un remanente es una persona que tú identificas por tener hambre y sed de la palabra de Dios donde quiera que esté. ¿Me escuchó?
Ese es un remanente, una persona que se identifica por tener hambre y sed de la palabra de Dios donde quiera que vaya. Es decir, alguien que quiere conocer cada vez más y más y más de la naturaleza de Dios. Alguien que quiere vivir en este mundo única y exclusivamente para agradar más a Dios que a los deseos de su carne, a Dios que al viejo hombre. Y por lo consiguiente es alguien que se separó de las prácticas del pecado y de lo que normalmente hace el resto del mundo. Se separó, vivió en el mundo, fumó, consumió droga, consumió licor, adulteró, mintió, digo todas estas cosas. Pero cuando recibió el llamado de parte de Dios y entendió que lo que estaba haciendo era malo, entonces él se negó a sí mismo, él hizo morir al viejo hombre, él sacrificó al viejo hombre, al yo, para agradar a Dios. Y se dedicó en este mundo a vivir única y exclusivamente para agradar a Dios. Ese es un remanente. Un remanente que tiene hambre y sed de Dios no se aparta fácilmente de la presencia de su Señor, porque él sabe que su Señor siempre se convertirá en el sustento de ellos, en el sustento que ellos necesiten. Es decir, si ellos están atravesando por un problema económico, Dios se convierte en la solución o la respuesta a su economía. Si ellos están atravesando por un problema físico, Dios se revela sus vidas, los sana y se convierte en su sanador. Si ellos están atravesando por un conflicto familiar, Dios se revela su vida y solventa el problema con la familia. Si ellos están pasando por problemas emocionales, Dios se revela su vida y se solucionan los problemas. Entonces, un remanente de Dios no se suelta fácilmente de Dios por eso, porque sabe de que Dios es la respuesta y la solución a todos sus problemas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una persona con este tipo de actitud atrae la presencia y la atención de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se trata de alguien que quiere practicar lo bueno y quiere abandonar o dejar de hacer lo malo para agradar a Dios. Eso es lo que dice Isaías 66:2. Alguien que tiembla ante la presencia del Señor. Alguien que siente miedo de desagradar a Dios. Ese es un remanente. En segundo lugar, un remanente es alguien que siente como un fuego dentro de su corazón y siente pasión por las cosas de Dios. Alguien a quien no le da pena cuando habla públicamente de Dios. Alguien que no le da pena cuando levanta sus manos para alabar a Dios. Alguien que no le da pena cuando danza o se regocija delante de Dios. Alguien que no se intimida ni le da pena porque lo señalen o lo llamen fanático de Jesucristo de Nazaret. Porque él sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo para agradar a Dios. ¿Me dice amén? Amén. Además, como es alguien que tiene como un fuego dentro de sí, mire, tiene la capacidad de contagiar a los que están a su alrededor. Y los que están a su alrededor terminan encendidos como ellos, alabando y glorificando la grandeza del Señor. En resumidas cuentas, un remanente es alguien que se siente enamorado de Jesucristo de Nazaret y tiene pasión y deseo en su corazón. Eso es lo que le pasó a Jeremías en el capítulo 20, versículo 9. En tercer lugar, un remanente es alguien que es portador de la palabra de Dios. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? Unción. Es decir, que un remanente es una persona ungida por Dios para ser portadora de buenas noticias. Escúchame bien, no dije portador de malas noticias, dije portador de buenas noticias. Es decir,
una persona portadora de una palabra de bendición. Una persona que cuando habla, sus palabras tienen tanto peso y tanto poder que pueden cambiar y transformar la atmósfera del lugar donde quiera que ellos lleguen. Esto quiere decir que un remanente no espera que las cosas sucedan a su alrededor, sino que donde quiera que ellos lleguen, provocan que las cosas sucedan. El remanente se esfuerza para que las cosas de Dios sucedan, así como lo hacían los discípulos de Jesucristo de Nazaret cuando estaban en la tierra. Donde quiera que ellos llegaban, transformaban la atmósfera de ese lugar, y los que estaban enfermos terminaban sanos, los que estaban endemoniados quedaban libres, y el Espíritu Santo de Dios se derramaba en ese lugar y veían la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Los discípulos de Jesús sabían que ellos eran portadores o llevaban la presencia del Señor con ellos. Y las cosas buenas tienen que suceder. Cuando tú tienes o metes a Dios en tus asuntos y en tus problemas, las cosas buenas tienen que suceder. ¿Bien? Cuando tienes un conflicto sentimental, familiar, económico, físico, y traes a Jesús a tu conflicto, pues las cosas buenas tienen que comenzar a suceder a partir de ese momento. Amén. Entonces, ese es un remanente, un portador de buenas noticias, un portador de la palabra del Señor, que donde quiera que llega transforma la atmósfera, cambia las cosas, hace y provoca que las cosas sucedan a favor del reino de los cielos. Así lo hacían los discípulos de Jesús y así tiene que ocurrir contigo y conmigo. ¿Me dice amén? Alabado sea Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a sus discípulos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sanarán, no dice se morirán, dice sanarán en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque atamos y reprendemos el espíritu de la muerte, lo enviamos a las prisiones del abismo y declaramos la palabra de Dios sobre esa persona, le hablamos al cuerpo de esa persona para que los órganos comiencen a funcionar y entonces sucede y ocurre el milagro en la vida de la persona. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé qué cosas puedes estar necesitando en este preciso momento, pero yo te profetizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que si tú crees en el poder de Dios, vas a ver la gloria del Señor derramada sobre tu vida. Amén. Porque eso es lo que tiene que suceder donde llega el remanente de Dios. Tiene que desplazar las obras del diablo para imponer la atmósfera de Dios y hacer que las cosas sucedan. ¿Me dice amén? Amén. Eso lo puede reforzar con lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Ahora, imagínense que todas las iglesias de Jesucristo que están en todo el mundo estuvieran así de encendidas. ¿Ah? ¿Cómo estuviera el mundo en este momento? ¿Qué estuviese pasando en el mundo? ¿Estuviésemos viendo lo que estamos viendo? No, ¿verdad? Dejémoslo con un signo de interrogación. Número 4. Un remanente es uno que tiene identidad como hijo de Dios y no da marcha atrás. Es decir, uno que no tiene doble ánimo ni tiene mezclas con las cosas de este mundo, porque es un remanente real de los auténticos, como el caso de los caballos, que hay caballos que son de raza, o en el caso de los caninos, que hay caninos que son finos, que no tienen mezcla, eso se llama pedigrí. Bueno, usted y yo, como remanente de Dios, somos de los reales, de los auténticos, de los originales, de los que vamos a escuchar las trompetas y nos vamos a ir con Cristo al cielo
y vamos a estar en las bodas del Cordero. Amén. Entonces, esos son hijos de Dios. Los que no andan en este mundo caminando por vista o por lo que los 5 sentidos físicos les indican, sino por fe. Es decir, aquellos que no dependen de lo que oyen o dicen las noticias, aquellos que no dependen de lo que dice la economía del mundo, aquellos que no dependen de la propagación de epidemias o pandemias, sino que dependen de todo lo que Dios dice en su palabra. Y que dice su palabra, como dijimos ahorita, que podrán caer 1000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, pero a ti nada malo te tocará. Es decir, que el remanente es aquel que dice, si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo y punto. Blanco y negro como está escrito. Se centran, se aferran, se agarran de esa palabra y nadie los mueve de allí. Porque creen más en Dios que en lo que ven, que en lo que oyen o que en lo que sienten. Amén. Número 5. Un remanente es uno que sabe vivir agradecido de Dios por encima de las malas cosas que sucedan a su alrededor. Es decir, uno que vive confiado en medio de la crisis o la tempestad, como quiera que se llame, porque sabe que Dios no lo dejará pasar hambre. Él sabe que Dios no lo dejará quedar mal. Ellos saben que Dios los protegerá de la injusticia, de la corrupción, de la inseguridad, de las enfermedades. Ellos saben que no están solo en este mundo, que cuentan con el respaldo del poderoso gigante Jehová de los ejércitos. Y Él está contigo y está conmigo. Amén. Resguardando todos y cada uno de los proyectos, de las peticiones y los planes que nosotros ponemos en la palma de su mano. Y en la palma de su mano nada ni nadie te podrá arrebatar. Escúchame esto. Dios no te sacó de las tinieblas a su luz admirable para que fracasaras. No, te sacó de las tinieblas a su luz admirable para que tú fueses más que vencedor y estuvieses por encima de las circunstancias y las adversidades. Y tú cuentas con el respaldo de Él, con el apoyo de Dios. Amén. Así que ánimo, remanente, que la victoria está segura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y por último, número 6, un remanente es una persona que conoce los principios que rigen el reino de los cielos. Es decir, que un remanente es una persona que conoce lo que es la honra, conoce lo que es el respeto, conoce lo que es el reconocimiento como parte de sus relaciones de iglesia de reino. Un remanente es una persona que sabe someterse a sus autoridades. Es una persona que no es rebelde. Es una persona que no es peleona. Un remanente es una persona que no es egocentrista, no es orgullosa, sino una persona obediente. Es una persona humilde y es una persona servicial. Es decir, una persona que sirve dentro de la iglesia como ministro, como adorador, como intercesor, como maestro, como diácono, etc. Porque ellos saben que fue Jesucristo quien dijo: yo no vine a este mundo a ser servido, sino a servirle a los demás. Y como dijo en una oportunidad una persona, el que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para servir en la obra del Señor. ¿Bien? Y eso lo puede reforzar con lo que dijo Jesús en Mateo 20, 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Así que, estimados hijos, estimados amigos y hermanos que nos escuchan, estamos viviendo en la recta final. Estamos viviendo el tiempo del remanente de Dios. El tiempo llegó y tú debes asumir el lugar que a ti te corresponde. Como miembro de ese selecto grupo de personas, como remanente,
Tú tienes que asumir tu posición. Tú tienes que asumir el lugar que te corresponde aquí en la tierra. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, yo no sé si Dios te habló el día de hoy, pero hay un llamado urgente de parte de Dios hacia su iglesia, para que despiertes, iglesia, del sueño en el que estás en este momento, para que vigiles y asumas el papel que te corresponde como brazo ejecutor de Dios aquí sobre la tierra. Así que llegó el tiempo en el que tú no puedes vivir en este mundo dependiendo de la unción de tu líder o de tu pastor. ¿Me escuchaste bien? Llegó el tiempo en el que tú no puedes vivir en este mundo dependiendo de la unción de tu líder o de tu pastor, porque tienes que hacerle frente tú mismo a la crisis. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es impartir sobre ustedes el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra tarea es entregarles las herramientas para que ustedes la asuman, para que ustedes la reciban, para que ustedes las pongan en práctica en sus vidas y le hagan frente a la crisis. Porque va a llegar el momento en que no vas a poder contar con tu líder, no vas a poder contar con tu pastor, no vas a poder contar con tu mentor, y con el único que tú vas a poder contar es con el Espíritu Santo de Dios, y ya tienes las herramientas y has recibido impartición para ser más que vencedor por encima de cualquier circunstancia. Así que yo quiero terminar la tarde de hoy orando por cada uno de ustedes, y te voy a invitar a que tú puedas cerrar tus ojitos, a que tú puedas levantar tu mano en este momento, porque quiero orar por ti. Quiero empoderarte en el nombre de Jesús de Nazaret, para que vivas en estos últimos tiempos con la autoridad que Jesucristo te entregó, para que impongas donde quiera que tú vayas y estés la autoridad de Jesucristo de Nazaret, para que desplaces las fuerzas contrarias del reino de las tinieblas que están en la atmósfera, y pongas o traigas donde quiera que tú estés la presencia del reino de los cielos, y provoques que las cosas sucedan. Amén. Entonces yo quiero orar por ti a partir de este momento, para que, como ese remanente del cual hemos hablado, tú puedas despertar, tú puedas asumir ese papel que a ti te corresponde. Y yo quiero que nos conectemos por un momento con esta adoración que estamos escuchando en el mundo, y vamos a impartir esa palabra que el Señor tiene para ti en este día. Mientras tanto, las personas que me están escuchando, que me están viendo por Facebook, que me están viendo por YouTube, yo quiero entregarte un mensaje de parte del Señor. Si tú no eres creyente en Jesucristo, si me entendiste el mensaje y quieres formar parte de ese remanente, yo te voy a invitar a ti también a que cierres tus ojos, a que abras tu corazón y a que repitas conmigo estas palabras, esta oración que vamos a hacer. Abre tu boca y repite conmigo: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo me arrepiento delante de ti, me arrepiento de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo en el nombre de Jesús de Nazaret con toda práctica de idolatría. Yo rompo con toda práctica de ocultismo. Yo rompo con todo tipo de vicios y de adicciones que me impedían conectarme contigo, y te pido que a partir de este momento tomes el control de mi vida y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, ahora
Voy a soltar una palabra de Dios sobre todos en general. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, hemos venido delante de ti en esta tarde, Señor, desde una posición de justicia, Padre de la gloria, como la novia tuya que somos, Señor, como remanente, Señor, que tú has dejado para vivir en estos últimos tiempos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a buscar dirección, a buscar sabiduría, a buscar palabras, Señor, porque los tiempos se ponen cada vez más difíciles, Señor, porque las señales cada vez están más cerca, Padre bendito, y en cualquier momento, Padre, pueden sonar las trompetas, en cualquier momento, Señor, puede venir por tu iglesia y nosotros no queremos quedarnos, Señor, en esta tierra. Nosotros no queremos, Señor, pasar por esa gran tribulación. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, que tú puedas empoderar a tu pueblo ahora, que pueda venir sobre cada uno de ellos, Señor, ese poder, ese dominio, esa autoridad, Señor, para ellos negarse a sí mismos, para ellos morir a la vieja carne, para ellos, Señor, hacer morir al viejo hombre y agradarte a ti, Señor, y caminar en este mundo, Padre, conforme a lo que tú dices en tu palabra, no conforme a lo que le dicten, Señor, lo que ven sus ojos, lo que escuchen sus oídos, lo que sienten a su alrededor, que por encima de todas esas cosas que ellos vean, que ellos escuchan o que ellos sientan, Señor, puedan siempre tener a flor de labios la promesa de tu palabra, Señor. Esa palabra que dice, Señor, que podrán venir 1000, Señor, a nuestra diestra y caerán 10,000 a nuestra siniestra, pero que a nosotros nada malo nos tocará. Esa palabra, Señor, que tú dices en tu palabra, Señor, que ningún arma forjada prosperará contra tus hijos, contra tu pueblo. Yo te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, que tú te puedas derramar, Señor, sobre todos aquellos que nos están siguiendo, Señor, por Facebook, que nos están siguiendo por YouTube, que nos están siguiendo por Zoom, que nos están siguiendo por otros medios, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo desato ahora, Señor, en el nombre de Jesús, una unción de poder, una unción de autoridad, Padre de la gloria, Señor, para pararse, Señor, con valentía, con denuedo, con arrojo, donde quiera que tú los lleves, para hablar de Jesucristo, para predicar tu palabra, para hablar del año agradable, Señor, que tú viniste a enseñarnos y a transmitirlo. En el nombre de Jesús, yo ato la pena, yo ato la vergüenza. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo ato el miedo, el temor, Señor, que puedan estar sintiendo, Señor, para que les impide abrir su boca para hablar de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, se va el miedo, se va el temor, se va la pena, se va la vergüenza. En el nombre de Jesús de Nazaret, y ahora desato sobre ellos, Señor, ese espíritu de osadía, ese espíritu de atrevimiento, Señor, para predicar tu palabra, para tomar las redes, para hablar de Jesucristo, Señor, para hablar del año agradable, Señor, que tú viniste a enseñarnos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, sopla sobre tu iglesia ahora. Sopla, Señor, así como soplaste, Señor, sobre una figura de barro en el huerto del Edén. Y en la medida que soplaste, Señor, sobre ellos, esa figura, Señor, tomó vida. Esa figura, Señor, se levantó, Padre de la gloria. Así yo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre bendito, tu Espíritu Santo está soplando sobre cada uno de ellos, y todo lo que estaba muerto ahora cobra vida en el nombre de Jesús. Comiencen a cobrar vida los sueños, comienzan a cobrar vida los proyectos, comienzan a cobrar vida ahora los propósitos que tú tienes con cada hombre, con cada mujer. En el nombre de Jesucristo echamos fuera, Padre de la gloria, toda baja autoestima, todo pensamiento, todo concepto, toda idea, Señor, que venía a sus mentes y a sus corazones para decirle, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy capaz. Se va, desaparece de sus mentes y de sus corazones en el nombre de Jesús. Y declaro que a partir de este momento, Señor, tú los mudas, Señor, en otro hombre, en otra
este momento, Señor, tu pueblo queda empoderado, Padre, Señor, para desatar las manifestaciones de tu Espíritu Santo, Señor, donde quiera que estén y donde quiera que ellos vayan. En el nombre de Jesús, Padre, conviértelos en verdaderas antorchas de fuego, Señor, en portadores de tu palabra, que donde quiera que vayan puedan transformar la atmósfera, puedan transformar el espacio, Señor, que donde ellos lleguen, el que estaba enfermo, Señor, quede sano, que donde quiera que ellos lleguen, Señor, el que estaba oprimido por el diablo quede libre, el que estaba esclavizado por los vicios, Señor, quede libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda derramar y se pueda desatar sobre ellos. En el nombre de Jesús. Hemos echado fuera el miedo, hemos echado fuera el temor, hemos echado miedo al pánico, la incertidumbre por lo que viene el día de mañana. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que en medio de esta crisis económica que se va a desatar en el mundo entero, la acumulación y la riqueza de los impíos pasarán a manos de los justos y aquellos que quieran proyectar la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Le saco ahora esa palabra en el nombre de Jesús, y en medio de este sacudimiento económico que está a la puerta de la esquina, Señor, ese sacudimiento, Padre, va a quitar, va a arrebatar, Señor, las riquezas que han acumulado los impíos, Señor, y van a pasar a manos de los justos, a manos de tus hijos, a manos del remanente, Señor, que los puestos de trabajo, que las empresas, que las corporaciones, que los negocios que van a dejar los impíos, Señor, queda en manos de tus hijos y de tu pueblo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así yo lo declaro, así yo lo profetizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria y para la honra de tu santísimo nombre. Iglesia, ya por último, el Señor te dice, déjate procesar mientras estemos hasta el último minuto del periodo de la gracia. Déjate procesar por mi Espíritu Santo, te dice el Señor. Porque si no te dejas procesar por el Espíritu Santo de Dios, mientras estemos dentro del periodo de la gracia, quien te va a procesar en la gran tribulación es el diablo. Y eso es lo que no queremos. Así que, iglesia, despierta. Iglesia, levántate y asume el rol y el papel que a ti te corresponde. En el nombre de Jesús. Así lo declaramos para la gloria y para la honra de tu nombre.